Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En este día quiero hablar un poquito acerca de lo que es una de las cosas que nos han atacado siempre los hermanos separados. Los hermanos separados siempre han atacado la doctrina de la Iglesia Católica, específicamente en dos temas: la Virgen María y la Sagrada Eucaristía. Bueno, entre otras tantas, porque está la de las imágenes, etcétera. Pero las más atacadas siempre han sido la Virgen María y la Sagrada Eucaristía. Y siempre nos han preguntado con respecto a la Eucaristía, ¿dónde dice en la Biblia que se usa la hostia? ¿Dónde aparece en la Biblia la hostia? ¿Cuándo usaron los apóstoles la hostia? Y el problema es, el problema radica en la ignorancia del protestantismo, porque no entiende, o no conoce, más bien, no conoce las palabras. Lo que significa que, bueno, en el Antiguo Testamento se utilizaban un pan específico, ¿sí?, para celebrar la Pascua. Y nosotros utilizamos lo que es la hostia, ¿sí?, porque su significado es pan ácimo o pan sin levadura. Eso es lo que significa hostia. De hecho, pueden ustedes ir a buscar la etimología, la raíz de la palabra, y se van a dar cuenta con qué significa pan ácimo o pan sin levadura. Pero no solamente eso. Quiero darles un poquito lo que significa, o qué es, o qué significaba el término hostia, antes de que, bueno, pues pasara o estuviera en la doctrina cristiana. Hostia, antes de ser, dice la etimología de la palabra hostia, o sea, la raíz de la palabra hostia, dice, antes de ser un término cristiano, designando la hoja de pan ácimo, ¿sí?, eso es hostia, antes de ser designada la hoja de pan ácimo de la comunión, significaba víctima. Escuchen esto, significaba víctima, sentido que tenía el latín con la palabra hostia. Entonces, por ahí empezamos ya viendo el significado que tiene esta palabra, ¿no? Significaba víctima, pero cuando el pan ácimo, pues obviamente era tomado con el significado de víctima, sin importar, en el latín se hablaba de este tipo de palabras para obviamente designarle a una persona, a un animal, algo que era sacrificado. Pero la hostia, ya en el sentido religioso, en el sentido cristiano, ¿sí?, la hostia, que es el pan ácimo, ¿sí?, que celebra Lucas 22:19, el Señor junto con los apóstoles, y que obviamente también se muestra en toda la Biblia, la fiesta de los ácimos, en el libro del Éxodo, el mandamiento de Dios por parte a los judíos para celebrar la Pascua, y les da la especificación, tiene que ser un pan ácimo, ¿no?, un pan sin levadura, ¿sí? Entonces, después, ¿sí?, la palabra latina hostia designa en un principio, a víctima ofrecida expiatoriamente, o sea, en sacrificio, para aplacar la ira de los dioses, ¿sí? Se diferenciaba de víctima la ofrecida en sacrificio en agradecimiento a los favores recibidos de los dioses, ¿sí? Entonces, había una diferencia entre la hostia, que era ofrecida a víctima para aplacar la ira, y la víctima, que era ofrecida como agradecimiento por aquellos dones recibidos, obviamente por los dioses. En este caso, dice, pero pronto las dos veces se confundieron, debido a lo cual con el tiempo hostia se especializó como animal pequeño designado a la inmolación, como cordero, paloma, cabrito, etc. Mientras que víctima se representaba a los animales grandes como el toro, caballo, etc., que se sacrificaban incluso a las personas humanas, práctica no vigente en la religión, por supuesto que nunca se ha sacrificado eso.
Solamente los aztecas lo hacían. Entonces, dice, no vigente en la religión romana, o sea, en la Iglesia Católica, pero sí en otras, como los aztecas que les acabo de mencionar, los olmecas y algunas otras culturas que sí sacrificaban a personas, a sus dioses. Por ejemplo, dice que los galos homis pro victims inmolan, es decir, sacrifican a personas como víctimas. Entonces vimos que la palabra hostia significa un sacrificio, una víctima ofrecida en sacrificio por los favores recibidos, o para aplacar la ira, ¿no es cierto? Lo que hace nuestro Señor Jesucristo, la ves en Lucas 22:19, se ofrece Él a sí mismo como sacrificio para aplacar la ira de Dios Padre que tenía hacia la humanidad por haber desobedecido desde nuestros primeros padres Adán y Eva. ¿Qué sucede después? Se ofrece Él mismo como sacrificio, que es agradable a Dios, y entonces con su sacrificio, Dios Padre reconcilia, o Jesucristo reconcilia a la humanidad para con su Padre, y entonces volvemos a ser hijos adoptivos de Dios. Por tanto, la Iglesia y el mismo Señor Jesucristo, al mandar, haced esto en memorial mío, que no es lo mismo que memoria, y memorial no es lo mismo. Memoria es un recordatorio, mientras que memorial significa sacrificio. Dice el Señor en esas palabras, Lucas 22:19, ¿sí? Haced esto en memorial mío. Sigan participando de esto como mi sacrificio, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, dice, pues cada vez que partimos y que estamos partiendo el pan, estamos, ¿dice qué? Estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Ok? Entonces aquí hay algo bien importante, porque lo que hace la Iglesia Católica, ¿sí? Al ofrecer esa hostia que se transforma en el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no literal, no materialmente, sacramentalmente. ¿Qué quiere decir? En una forma de misterio. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo cual vendría a ser como que, entonces, ¿cómo estará aquí con nosotros? Pero Él prometió una segunda venida. Sacramentalmente está con nosotros todo el tiempo, y eso lo aprendieron los mismos cristianos en Lucas 24, en el pasaje de Maús, cuando van los hermanos, ¿sí? De camino decepcionados, y el Señor camina con ellos, y cuando el Señor parte el pan, hace la partición, dice la Escritura misma, y ahí reconocieron al Señor en la partición del pan. O sea, los apóstoles reconocen a Cristo en ese pan. Por eso el Señor no se desaparece, se queda en la fracción del pan. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunte el protestante qué es, dónde aparece la palabra hostia en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. ¿Sí? Y específicamente en Lucas 22:19. ¿Sí? Panes ácimos, significa la hostia significa pan ácimo o pan sin levadura, ¿sí? Y es al mismo tiempo la víctima ofrecida, ¿sí? El cordero que se inmola, ¿sí? Para obviamente aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Ok? Dios los bendiga.